Central TV presenta La Entrevista con el periodista David Dorantes. Las sociedades de cualquier parte del mundo son movidas por una parte importante que son los empresarios. Esos son los que representan los sectores productivos de esas comunidades, ya sea de lo local, estatal o nacional. Pero en este caso, en lo regional, Juan Carlos Hernández representa no solo la Coparmex, sino él mismo como empresario trae un know-how muy importante en el sector energético que vino y nos platicó aquí en la entrevista. Escuchemos ese fragmento. Seguimos aquí en la entrevista con Juan Carlos Hernández de Coparmex y nos quedamos muy metidos en el tema de la homologación de la gasolina, pero también la segunda pregunta que quedó pendiente antes de irnos al corte. De pronto, Nuevo Laredo tiene el cruce fronterizo más importante de Latinoamérica, con sus picos más altos de 17,000 trailers diarios, pero Matamoros también tiene el primer puente que se ha construido en 101 años, un puente ferroviario. Todo esto es un detonante también de la reforma energética. ¿Qué es el mayor reto que viene para la reforma energética con la nueva administración de Andrés Manuel López Obrador? El mayor reto es que sepan visualizar qué es lo que requiere México como país, que sepan visualizar que hay un reporte de The Economist bastante profundo que dictamina que en los próximos de 10 a 20 años el precio de los energéticos van a bajar. O sea, y principalmente el petróleo. El gas se va a seguir utilizando, pero principalmente el petróleo se van a desplomar. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, es más, todas las armadoras, las más importantes armadoras del mundo, tienen ya toda su visión entregada a desarrollar coches eléctricos. Uh-huh. El 60% del petróleo es utilizado en combustibles. Se va a caer completamente, se va a desplomar después de 10 a 20 años, hablan en ese lapso. No hay una fecha específica, pero va a ir cayendo. Y bueno, tenemos que pensar que hay que aprovechar todo lo que podamos de aquí hasta allá. Lo que podamos extraer, comercializarlo bien y sacarlo adelante. Pero sobre todo que le apostemos a todo lo nuevo, pues toda la producción de energías alternativas. Hay un libro de George Friedman que se llama The Next 100 Years, los próximos 100 años, que dice que los países que dominen la energía solar, que es la energía que más recibimos y que la podamos conducir para el bienestar de la sociedad, son los países que van a apuntalar en los próximos 100 años. Que en Tamaulipas y Texas casi no hay sol. Casi no hay sol, bueno, y tampoco casi no hay viento. Y bueno, vamos en ese sentido. Entonces, tiene que el próximo gobierno entender que sí hay que apostarle a unas cosas, pero que no van a estar ahí de por vida, ¿sí? Que no va a estar ese mercado de por vida. Lastima decirlo, que dejamos pasar la oportunidad de todo el petróleo que teníamos ahí, que ya sabíamos que existía, de todo ese gas licuado que sabíamos que existía y que dejamos de pasar por alto, pero hay que entender qué es lo que sigue con una visión sobre todo de largo plazo en cuanto al tema de energía. Precisamente en ese sentido, en esa visión de largo plazo, ¿cuál es el mayor reto de Tamaulipas? Porque de pronto sí se ha hablado mucho de la reforma energética haciendo énfasis en lo petrolero, pero no hemos hablado mucho de energías renovables. Ya va a tener una planta de construcción Matamoros de aspas eólicas, ya hay una de Torres en Altamira, también en eólicas. No se ha desarrollado mucho lo fotovoltaico, pero vemos en Brownsville, vemos en la feria, en McAllen, ya electrolineras, y el circuito de electrolineras nada más está de Tampico a Ciudad Victoria y no se ha detonado más. ¿Cuál es el mayor reto que tiene en los siguientes 6 años Tamaulipas en el sentido energético? Hay mucho interés de un sinfín de empresas por establecerse para producir energía eólica y solar. Es un proceso largo. Las empresas que quieren invertir en este sector les toma todos los permisos en base a la legislación por encima de 2 años para poder dar los primeros pasos, hacer las primeras inversiones, y son inversiones de alto alcance. Sí. Es tener, líneas de transmisión, por ejemplo, que el gobierno le apueste y que tenga esa gestión de generar líneas de transmisión, porque son pocas y también hay pocos lugares donde las empresas que lleguen a producir energía, a dónde pueden canalizar y cómo redistribuirla, no solamente en el estado, sino en el resto del país.
Son dos cuestiones en las que el gobierno estatal debe enfocarse mucho. Creo que lo está haciendo. En tema de petróleo, aquí en Tamaulipas no solamente es petróleo, es gas licuado y gas natural, que tiene un valor sumamente fuerte en los mercados y que puede muy rápidamente generar 30,000 empleos en la región. Se dice, y no que no es cosa poca, que Tamaulipas estará vinculado con el 37% de la extracción de petróleo y de gas natural y gas licuado con el resto de todo el país de México, o sea, el 37%. Bueno, con los bloques que existen en aguas, aquí en el Golfo, pero también los bloques que existen en tierra. Entonces, eso hay que acelerarlo lo más pronto posible, que el gobierno gestione esa parte para que, como te digo, con la mayor velocidad posible capitalicemos en el Estado esa generación de empleo y no esperarnos a que, bueno, cuando los precios estén por abajo. Hoy en día que están subiendo vale la pena aprovecharlos. Y bueno, es una parte de gestión que tiene que apuntalar completamente el Estado. BBVA, The Economist Sí. y Bloomberg dan palo a la iniciativa de Andrés Manuel López Obrador en construir una refinería en Tabasco. Incluso hablando con el gobernador de Tabasco me decía que tampoco era viable por las condiciones que tenía el Estado. ¿Cuál sería tu postura? Mira, un político en campaña no es lo mismo que un gobernante. No es lo mismo un emprendedor que un director de empresas. Tomas decisiones completamente distintas. Entonces, creo que el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que en lo personal, te digo, y desde Coparmex esperamos que le vaya muy bien, porque en la medida que le vaya muy bien, le vaya muy bien al país, a los empresarios y a toda la sociedad en general. Pero hay que analizar las cosas como son. Lo han dicho, mira, en Estados Unidos, ¿cuántos años tiene que no se hace una nueva refinería? Y han cerrado algunas. Han cerrado algunas en Estados Unidos. En Texas particularmente. En Texas particularmente. Entonces, no es por ahí. Son proyectos de mucho tiempo. Platicábamos, bueno, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Bueno, apenas lleva 2 años construyéndose. No, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México tiene 10 años en planeación. Desde Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y los 6 años de Enrique Peña Nieto hoy en día. Entonces, una refinería toma, si bien no un tiempo tan largo como el del aeropuerto de la Ciudad de México, sí un tiempo similar, y vamos a llegar cuando los precios de los combustibles, y lo dicen casas que se lo dicen a todo el mundo, ¿no? Sí. Hablas de Bloomberg, hablas de The Economist, que hablan a todo el mundo sobre qué es lo que viene en temas de los petróleos y los combustibles. Bueno, vemos a Exxon, que tiene los 2 últimos años empezando a destinar recursos sumamente fuertes, que ha sido Exxon en varias ocasiones la empresa más importante del mundo, pero asimismo la empresa petrolera y de energía más grande del mundo, destinar recursos hacia el sector energético de renovables, específicamente. Entonces, que ya está migrando. Ya está migrando hacia otros sectores, ¿no? Justamente Exxon está exportando vía Corpus Christi hacia Altamira de los hidrocarburos, hacia San Luis Potosí. En este mismo espacio va a estar próximamente Roberto Díaz de León, el presidente de la UNEXPO, para relatarnos un poquito más de esto. Pero regresamos porque Coparmex tiene una campaña también muy importante, permanente, no solo en Tamaulipas, sino en todo México, que creo que es de gran observación a nivel internacional. Regresamos después de este corte. Y justamente traes un hashtag de una campaña que están trabajando a nivel nacional ya desde hace meses. Sí, tenemos básicamente 1 mes y medio que arrancamos pues una campaña en la que se ha venido trabajando, pero fíjate, es una continuidad, la reforma al 102 constitucional, pero esta campaña de levantamiento de firmas para proponer una ley hacia el Congreso de hacer una reforma al 102 constitucional. Pues, te explico esa parte, pero también explicar que viene, es un proceso en el que venimos trabajando de varios años atrás. ¿Qué pretende una reforma 102 constitucional? Bueno, pretende que la Fiscalía General de la República, antes llamada Procuraduría General de la República, o PGR, sea una fiscalía completamente independiente y autónoma. ¿Qué se busca con esto? Bueno, se busca que
ya no tengamos más Ayotzinapas. ¿Y a qué me refiero con no más Ayotzinapas? Que, bueno, los procesos de investigación sean verdaderamente ligados a justicia, a combatir la impunidad, que ya no tengamos más Duartes, ¿sí?, en nuestro país, que ya no tengamos más desfalcos por gobiernos de estados. Que fíjate, por una parte, la Auditoría Superior de la Federación siempre entrega los casos puntualmente de recursos que han sido mal utilizados por parte quizás de ciudades o gobiernos de los estados, se los pasa en su momento a la PGR y hoy en día a la Fiscalía, y quedan ahí. Esos documentos, nunca nadie es perseguido al respecto. Y empiezan a ser perseguidos a raíz de que ustedes, los periodistas, y los medios de comunicación e instituciones como la nuestra, como el IMCO, como Mexicanos contra la Corrupción, empiezan a presionar. Y es cuando a medias penas la Procuraduría y hoy en día la Fiscalía empiezan a empujar. Y no debería ser así. Lo comento en varias ocasiones que siempre se nos enseñó, y debe de ser así, que en México existen 3 gobiernos, que es el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero verdaderamente no han existido este balance entre los poderes. Y mientras no exista este balance, con una Fiscalía completamente independiente, autónoma, pues siempre puede haber un servilismo, ¿no? O una Fiscalía que le sirva a unos o a pocos, ¿no? Y bueno, lo que pretendemos es que es un modelo en esta reforma muy parecido al de la mayoría de los países que pertenecemos a la OECD, donde pues la justicia prevalezca y el fiscal pues sirva solamente para perseguir la impunidad y que prevalezca la justicia en México. Esta reforma tiene otras propuestas de leyes que antecedieron. La primera, más allá, hace 3 años, hace 4 años quizás, con si recordarán, la ley 3 de 3. Sí. Bueno, que fue también un paso que dio Coparmex en conjunto con el IMCO, donde recaudamos firmas, más de 600,000 firmas, para una propuesta de ley que pretendía que, bueno, los servidores públicos hicieran sus 3 declaraciones, las de su declaración patrimonial, su declaración fiscal y su declaración de conflictos de interés, para de esta manera entender cómo entraban a gobernar o cómo entraban a dirigir un cargo público y cómo salían. Con ciertos indicadores. Con ciertos indicadores que decías, oye, bueno, dice que ganó tanto y hoy en día tiene este patrimonio. ¿Qué fue lo que sucedió? Y a veces La entrevista con el periodista David Dorantes.